Entonces, aquí lo importante es que sepamos que vamos a aprender. Y cuando nosotros aprendemos, ¿qué hacemos? Vivimos más contentos, pero hay algo muy interesante. Alejamos a nuestros familiares de los hospitalizaciones. Porque si uno sabe la enfermedad, es así creo que eso habla. Entonces, si queremos darle la bienvenida al doctor Juan Pablo, no voy a mandar la bienvenida al doctor Juan Pablo, no, no, hasta que fue la doña María, que fue, claro. Bueno, entonces resulta que es que hay algo bien interesante, que conoce a Sanafe, que ha aprendido todas las Mire, él nos conoció en el 2019, que hicimos el primer año de los derechos de las personas con esquizofrenia, que participaste con una muy buena conferencia. Y resulta que ya nos enamoramos de él y de nosotros. Entonces, lo importante es que están acá y que recuerden las actividades que tenemos. Vamos a repasarlas de nuevo. Vamos a ver quién es el más teso y me dice qué hay del lunes. Para familia, ¿no? Y que a qué hora se dan a las 4 de la tarde. Es un espacio en el que aprendemos, en el que nos conocemos, en el que miles de cosas. Bueno, me refiero a necesidad de todo. Y el segundo paso, el lunes, ya se salvó el lunes, ya pasó, ¿qué hay el martes? ¿Qué hay el martes? ¿Quién es el que hay los martes? Vamos a ver quién se gana el premio, pues, miren un vaso con agua de mar. En la mañana, queremos el martes en la mañana, ya está yo, martes en la mañana, viernes en la mañana, 7 de la mañana, es virtual. Próximamente va a ser presencial. Vamos a hacer un marco espiritual, por favor, para que te vean, que conozcan que va a ser el próximo profesor de yoga. Marco nos va a acompañar. Marco nos va a acompañar, que estamos organizando el día para estar acá y que podamos venir y que seamos para todos. Martes que hay en la tarde, ¿quién me sabe decir? Es psicología. ¿Sabes pero qué hay? Hay algo muy especial. Los lunes traen los usuarios, los martes conversaremos para usuarios. Arrancamos este martes. Aprovechemos. Aquí nosotros podemos estarnos encerrados cada cual. Y lo que sale acá es como que van las vegas. Lo que hace las vegas, eso se queda así. Aquí también, cada cual habla. Listo, martes en la tarde. Martes a las 9:30. Listo, les voy a contar que volvimos a arrancar los martes por algo súper especial. Los martes a las 9:30 de la mañana tenemos teatro, estamos reviviendo el colectivo artístico. Estamos arrancando con expresión corporales y toda esta parte escénica que es tan importante. Y de la motivación. Las clases de inglés. Pero no han venido, las clases de inglés van a ser los lunes, pero tienes que venir para ahora cuadramos. Pero no, ahora cuadramos. Ahora cuadramos. Pero la clase de inglés, le voy a presentar al profesor de la clase de inglés, que es que este año tenemos algo bien especial. Estamos profesionalizando a sanar. Porque primero lo hacíamos las mamás, que queríamos venir a hacer cosas, pero lo queremos hacer desde la parte profesional, que tengamos psicólogos, que tengamos trabajadora social, y se han ido uniendo. Por ejemplo, María Clara ya se va a graduar de psicóloga y ella está haciendo todo este trabajo. María Clara, ¿qué te parece que te puedan ver? Eso, muy bien, María Clara. Entonces, María Clara los está acompañando en esos espacios. Entonces, van a ver que va a ser mejor para ellos que para nosotros. Entonces, Margaret, por eso es que va a haber alguien que te va a acompañar como están haciendo con los otros. Listo, porque fue un proyecto de martes. Estamos en los martes teatro, martes en la tarde que van a comenzar, ellos se siguen, que vengan, traigan el almuerzo, que no tengan que ir, y se quedan hasta las 2:30 de la tarde. Miércoles en la mañana, ¿quién me dice que hay? Estamos en este momento libres, pero pronto habrá algo. Y en la tarde tenemos que tener la tarde, María Clara. No, ¿qué tenemos la tarde? Los miércoles. El club de lectura. El club de lectura, que tanto Silvia como Damari, tenemos una profesora súper chévere, tenemos el club de lectura a las 5 y es virtual. La idea es hacerlo una vez al mes presencial. Trimestral. Bueno, bien. Los jueves en la mañana hay que sanar a través del arte, pero
pero recuerden que esa va a ser muy chévere porque esa es manualidades, pero también vamos a hacer ciertos cambios y ciertas situaciones. Jueves en la tarde, ¿qué hay jueves en la tarde? Grupo psicoeducativo de quién? De los usuarios. Van a estar los jueves en la tarde. Viernes en la mañana, yoga a las 5 de la mañana y presencial, artesanal, pintura. Entonces, mire que, y en la tarde, cada mes esta reunión. Y cada 8 días, rumba, karaoke y cineclub. ¿Sí? ¿Qué se requiere? Participación de las familias. No vemos los pelados solos, así que no los dejamos para ayudar no vemos a nadie solo. Es que uno solo es muy maluco. Hay que caminar con alguien. Y lo otro, pero si ustedes ven que están en alguna situación de descompensado o algo, acompañen, no los dejan aquí solos porque ellos a veces se sienten incómodos. Entonces, les damos mucho amor por eso. Bueno, ya les hice los avisos parroquiales y, óigame, ¿qué vamos a hacer? Bueno, sí, ya está grabando. Y Aurora no está conectada. Entonces, ya sin más preámbulos, muchas gracias pues por asistir. Ya vamos a hacer totalmente le damos los agradecimientos a cada uno de ustedes. Es muy importante por lo que hablamos, pero muy especialmente a la doctora Daniela y al doctor Juan Pablo, que siempre nos han venido acompañando, son de la Universidad de Antioquia. La doctora Daniela es médica de la Universidad de Antioquia y está en reciente psiquiatría, segundo año. Y viene con todas las ganas de entregarnos un montón de información para que aprendamos a conocer a nuestros usuarios, aprendamos a conocer a esa persona que está en la casa. Sandra trabaja conmigo en la casa y le digo que es muy importante porque aunque tenga un buen manejo con Alejandro, qué bueno que venga y conozca cómo funciona todo. Y que sepamos que esto no es nada del otro mundo, pero que hay que salir manejando. Bienvenida, doctora. Muchas gracias. Como dice Josefina, ¿sí? Yo soy Daniela Giraldo, soy médica de la de Antioquia, soy el segundo año de la especialidad. La idea del día de hoy es como hablar un poquito acerca de qué entendemos por esquizofrenia y cuando nos dan este diagnóstico, qué podemos hacer al respecto, ¿no es cierto? Entonces, primero quisiera saber qué entendemos por esquizofrenia. ¿Ustedes qué entienden por esquizofrenia? Cuéntame. Fuera de la realidad. Fuera de la realidad. Desorden de ideas. También, un desorden de ideas, alguien más. No sé una que no es seria, ¿Tú sabes qué? uno que no es serio, ¿verdad? Una definición. Cuéntame. Bueno, por ahí, si uno le habla a Dios, está muy bien, muy normal, pero si yo le contesto a uno, es esquizofrénico. Si uno habla solo, que es normal, cuando uno está mencionado, uno habla solo y se ahoga, pero si uno se habla y se contesta, puede ser esquizofrenia. Pero todo que les pregunta. Son dos realidades. Son dos realidades. Listo. Bueno, digamos que todos tenemos algo pues, de certeza frente a lo que es la esquizofrenia, entonces les quería mostrar que la esquizofrenia, primero, pues es un trastorno mental grave, es una enfermedad que usualmente puede empezar como, se asocia pues como a la parte tardía de la adolescencia y al inicio de la adultez temprana. Podemos hablar de unos 23, 25 años es lo usual. Sin embargo, no quiere decir que no pueda aparecer años después o años antes, pero lo usual es que aparezca normalmente después de los 20 años. Hablamos de que hay unos síntomas que pueden ser episódicos y otros síntomas que pueden ser persistentes o crónicos, es decir, cuando hablamos de episódicos son síntomas que aparecen de vez en cuando y cuando hablamos de que sean crónicos es que pueden estar todo el tiempo durante toda la vida. Afecta más o menos al 1% de la población. Podríamos pensar, o no sé ustedes qué creen, que la esquizofrenia, hayan muchos pacientes con esquizofrenia o que hay más bien poquitos. Yo pienso que hay muchos. Listo, cuando hablamos que es un 1%, hablamos que es uno de cada 100, o sea que sí hay bastantes pacientes con esquizofrenia. La mayoría de pacientes, casi hasta en un 75%, hay un pródromo de síntomas, que es muy importante como prestar bastante atención, digamos que ya acá hay pacientes diagnosticados, pero por ejemplo, si uno viera estos síntomas en otras personas o familiares, que pudiéramos llegar a detectarlos a tiempo. Esos son los pródromos que ya más adelante les voy a mencionar. Y también sabemos que es un trastorno que se asocia pues por las creencias, por el estigma que se tiene frente a la enfermedad,
aislamiento social, a dificultades pues socioeconómicas o laborales, al consumo de sustancias que es tan importante y que a veces es tan prevalente también en los pacientes con trastorno de esquizofrenia y al riesgo de suicidio. Entonces, la esquizofrenia es un trastorno que tiene básicamente dos síntomas como grandes, dos núcleos grandes de síntomas. Uno son los síntomas positivos y otros son los síntomas negativos. Los síntomas positivos son como los llamativos, los que, pues sí, o sea, salen a la luz muy fácil frente a otras personas. Entonces hablamos que pueden estar los delirios, que son cuando los pacientes comienzan a creer cosas diferentes. Ahí va lo que algunos decían de que están en una realidad diferente, porque pueden comenzar a creer que tengan como un poder especial o que puedan estar siendo perseguidos por alguien o que de pronto vienen de otro planeta. Pues, O que las personas las están mirando. que las personas los miran. Hay muchos, por ejemplo, que van por la calle, entonces si alguien se ríe, pues como que piensan que se están riendo de mí. Hay muchos tipos de delirios que serían esas creencias, pues que no son verdaderas del todo o que son completamente, pues, bueno. Yo tengo una pregunta. Cuando una persona ve muchos futuros probables, ¿es más por la esquizofrenia o más por los trastornos de ansiedad? Ahí hay que para mirar cómo son esos futuros probables, pero porque puede ser por ansiedad, uno todo el tiempo está pensando a futuro, qué va a pasar, qué voy a hacer, qué va a pasar con mi familia, con mi trabajo, con lo que sea. O porque de pronto dentro de las ideas delirantes también surja eso, pero hay que entrar a mirar qué hay en esa preocupación del futuro. Están entonces, esas son las ideas delirantes. Las alucinaciones son de esas, cuando uno empieza a percibir cosas que realmente no están. Entonces, por ejemplo, cuando decimos que escuchamos voces o que vemos cosas que las otras personas no pueden percibir. Pero les cuento que las alucinaciones pueden estar en cualquier sentido de los 5 sentidos que tenemos. Entonces, uno puede o escuchar voces o cosas que no estén, o verlas, olfatearlas o sentirlas en la boca o en el organismo, o sea, por dentro y por fuera, uno puede comenzar a sentir cosas diferentes. Esas serían las alucinaciones. Hablamos de conductas desorganizadas, cuéntame. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entre una alucinación portativa y la fantasía? Pues supuestamente algo que yo estuve leyendo una vez, que es que una persona sienta olores que no existen. Que pues que supuestamente algunas personas lo sentían y no sé cuál sería la diferencia con la alucinación olfativa. Me tocaría buscar porque yo no había escuchado lo de la fantasía, pero tocaría pues como buscar y después digamos mirar. Sí, yo creo que de pronto lo que pudiera ayudar es la creer, o sea, en la persona que de pronto tiene esquizofrenia, hay una certeza de que el olor está. Por ejemplo, me huele a café y estoy totalmente seguro de que algo debe estar oliendo a café. Hay personas que saben que huelen, pero saben que el olor es inapropiado, como es raro porque me huele a café, pero es imposible que me huela a café en este momento. Entonces, no quiero venir a quedar certeza, mientras que en otras condiciones no pudiera decir, no, eso por ahí, yo no sé por qué, pero me estoy viendo un olor que no debería tener en este momento. Listo. Entonces tenemos las conductas desorganizadas, que es que a veces dentro de este pensamiento, de estas ideas diferentes o estas alucinaciones que estoy sintiendo, pues me movilizan mi conducta y me llevan a hacer cosas que pueden verse desorganizadas para otros. Por ejemplo, si yo creo que me van a matar, entonces empiezo a poner madera en las ventanas, cierro las puertas con seguro, no salgo de mi habitación, dejo de comer porque me van a envenenar con la comida, entre otras muchas conductas desorganizadas que podemos observar. Las alteraciones del pensamiento son aquellas en las que podemos ver que a veces no le entendemos tan bien lo que nos quieren decir o lo que expresan. Entonces, puede ir desde simplemente que repitan mucho algo de lo que estén hablando o que de un momento a otro estemos hablando y el paciente se quede sin responder más porque hay bloqueos como en la forma de pensar, o que hablen cosas sin sentido que uno no entiende, o que inventen incluso nuevos, pues, como nuevas palabras o idiomas que pues, tampoco lo entienden. Esas serían entonces las alteraciones del pensamiento. La catatonía son unos estados en los que la persona con esquizofrenia tiende a quedarse como quieta completamente, pueden dejar de comer, pueden dejar, por ejemplo, pues, no se bañan, no realizan como sus necesidades básicas, es como un estado mayor de psicosis o de pues, todos estos síntomas que les estoy comentando, y es importante, estos son los que tienden a ser episódicos.
Lo usual es que puedan aparecer por momentos y dependiendo pues del curso de la enfermedad se presenten. Algunas personas pueden tenerlos todo el tiempo, pero lo usual es que estos sean episódicos, es decir, a veces están, a veces no están. El otro núcleo que les decía son los síntomas negativos. Los síntomas negativos no son llamativos, entonces a veces no estamos como tan pendientes de ellos. Sin embargo, acá también podríamos pensar que se parecen a esos pródromos, lo que yo les decía, que tal vez ya pues acá tenemos pacientes con el diagnóstico, pero que si notáramos estos síntomas en algún familiar o en algún conocido, podríamos como estar atentos a ver si necesita pues como una ayuda temprana. Entonces, dentro de los síntomas negativos tenemos el aislamiento social. Pueden ser personas que, digamos, les iba muy bien en el colegio, pues, socializaban muy bien con amigos en la cuadra o tenían pareja, y de un momento a otro dejan de asistir a fútbol o de ir a cine o de estar con los amigos, y empiezan como a aislarse, a mantener en casa. Está el aplanamiento afectivo, que es que, como pues dice la palabra aplanamiento, son completamente planos. Entonces, cuando están muy tristes, no hay como cambios en su expresión facial, o pueden estar muy contentos porque les pasó algo muy bueno, se ganaron un viaje, pero tampoco hay cambios de alegría en su expresión facial, como que todo pasa así, en una línea plana. Tenemos ¿Cómo se llama eso de una línea plana? aplanamiento afectivo. Está la abulia o la disminución de la voluntad, y esto es muy, muy frecuente en nuestros pacientes y que tenemos que como conocerlo, porque a veces pensamos que es perezoso, que es que no le gusta hacer nada, que es que yo le tengo que hacer todo, y es que realmente la voluntad o esas ganas de hacer las cosas en pacientes con esquizofrenia a veces está muy, muy bajita. Entonces no es como, veas que usted no hace nada, es que colabore, es que tal cosa, sino como entremos a pensar qué te está pasando, o hagamos como un esquema, un horario de cosas para que te puedan pues como ayudar más. Y este es muy frecuente en los pacientes. En cuanto a la logia o la disminución del pensamiento, es dentro de estos trastornos que les había dicho ahorita, que a veces como que no les entendemos lo que nos quieren decir o que inventan nuevas palabras, también pueden empezar a tener como una disminución en la forma como en la que piensan. Entonces pueden tener, por ejemplo, dificultades para desempeñar tareas que antes hacían, pero no quiere decir que esto esté en todos o que tenga que llegar a ser pues a un punto extremo en que la persona pues ya no sea capaz de pensar, no. Eso es importante tenerlo en cuenta en caso de que necesitemos darle pues como algún tipo de motivación o ayuda, y hace parte pues de los síntomas negativos. Esto puede llegar pues digamos a un déficit cognitivo, y estos son los que les menciono que tienden a ser persistentes. Es decir, los positivos, que son los que llaman mucho la atención, que están de vez en cuando, y los negativos tienden a estar. No sé si les ha pasado o lo han pues como visto en los familiares y los mismos pacientes, que de pronto antes eran más sociables o estaban en más actividades o estaban estudiando, y de pronto porque en transcurso del proceso de la enfermedad ya no salen, se la pasan en casa. Estos tienden a persistir pues en el tiempo. Acá que es importante también saber, en la esquizofrenia existe una amplia variación en la capacidad de las personas para funcionar en su vida diaria. Algunos pueden llegar a tener una discapacidad muy grave, mientras otros simplemente pueden llegar a tener una discapacidad leve y pueden llegar a tener un alto nivel funcional. Es importante que sepan que hasta un 20 o un 25% de los pacientes presentan solamente un episodio psicótico, es decir, solamente una vez en la vida presentan estos síntomas positivos que son tan llamativos. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque en la medida en que cada vez tengan más síntomas positivos o más episodios psicóticos, digamos que puede haber más daño o más deterioro funcional a futuro. Entonces, lo que nosotros buscamos, por ejemplo, en psiquiatría desde el tratamiento, dentro de todo el manejo que requiere un paciente con esquizofrenia, está evitar que nos haga estos síntomas positivos, y si los hace, pues disminuirlos dentro de lo posible. Hay pacientes entonces que si tienen solo un episodio psicótico en la vida, pues van a poder tener una funcionalidad mucho mayor o incluso una recuperación completa. Sin embargo, en medicina no todo es como 1 más 1 es igual a 2. Puede que haya un paciente que haya tenido 10 episodios psicóticos, pero que digamos que se le atienden a tiempo y que pueda tener como un nivel de funcionalidad pues mejor, y que depende pues como del tratamiento, de ir a las consultas, de tomar los medicamentos, de evitar ciertas cosas que puedan empeorar la enfermedad.
Ahorita entonces sabemos que hay muchos mitos en esquizofrenia. Por ejemplo, lo que nos decías de que si yo hablo sola, si le rezo a Dios está bien, pero si me contesta tengo esquizofrenia. Entonces, quisiera hablar de los mitos que pueden, algunos mitos pues que pudiéramos tener. Entonces, han escuchado que los pacientes son muy violentos, pues como si tiene esquizofrenia es violento, o puede matar, o puede hacer daño. ¿Todos lo han escuchado? Sí. Listo. Entonces, realmente en esos episodios de violencia, usualmente es porque de pronto el delirio o si la parte pues, del síntoma positivo esté asociado como que yo creo que me van a hacer daño y como me quiero defender, puedo llegar a hacerle daño a otra persona. Pero eso realmente no pasa tan frecuente y se asocia así más es a los pacientes que consumen sustancias asociado pues a una enfermedad mental, sea el trastorno bipolar o sea pues las esquizofrenias, los duales. Exacto, los que tienen los dos enfermedades, los dos trastornos, el que es por uso de sustancias y la esquizofrenia o el bipolar. Sin embargo, exacto, es como más, pasa más en las noticias, es la gente que desinforma más que informa y llegamos a esa creencia de que puedan ser violentos, realmente no, incluso como les decía, los pacientes con esquizofrenia usualmente están aislados, entonces no van a llegar a hacer este tipo de delitos que muchas veces aparecen pues como en las noticias. Que no tiene tratamiento, que es una enfermedad que no tiene tratamiento. ¿Lo han escuchado? Sí, no es que no tengan tratamiento, no tienes Exacto, es muy diferente. No se va a curar, pero hay muchas formas de tratarlo. En un entorno, ojalá fuera pues multidisciplinario, que ya vamos a mirar más adelante. Existen muchos tratamientos farmacológicos y no farmacológicos para el manejo de la esquizofrenia. Y no sé si han escuchado que deben estar encerrados. Cuéntame. Una pregunta. Hay casos, digamos, síntomas que se puedan despertar como la de esquizofrenia que no lo sienten. O siempre que están esos episodios es esquizofrenia. No, hay que, por eso necesitamos pues como todo un seguimiento. Hay síntomas que pueden estar en diferentes trastornos. Hay síntomas que pueden darse por el consumo de sustancias y al cesar el consumo, digamos que se van los síntomas. Entonces hay que mirar qué más hay alrededor. Pero una persona tuvo un episodio porque te cuento un grupo social que bueno, probó drogas y bueno, pues, tuvo una crisis, fue al médico y le diagnosticaron esquizofrenia. Ahí puede haber un error en el diagnóstico. De pronto, es lo que te digo, hay que mirar cómo es ese cuadro en el tiempo. Si, digamos, probó una sustancia y comenzó a pensar que era el enviado de Dios y que Dios le estaba hablando y salió a la calle a predicar la palabra y pues su conducta y su forma de ser empezó a cambiar después del consumo, hay que mirar qué pasó cuando dejó de consumir, qué pasaba antes de este episodio. Entonces, lo que yo les decía, ¿será que desde antes venía aislándose? Desde antes dejó de trabajar, desde antes venía como teniendo algunos intereses extraños. No es tan sencillo como que entonces porque tú creas algo diferente, ya tienes esquizofrenia, no. Hay que entrar a mirar qué hay, listo. Entonces, que deben estar encerrados todo el tiempo porque tienen esquizofrenia. Ese es otro mito y es completamente falso. Hay momentos cuando la enfermedad, digamos, cuando se presentan o se desestabiliza la enfermedad, en que, por ejemplo, aparece este episodio de síntomas positivos, claro, digamos que en esos momentos es más difícil darle los medicamentos, en esos momentos puede ser más difícil tenerlos tranquilos en la casa. Por ejemplo, les decía, si yo creo que me van a matar y me están echando veneno en mi comida, entonces dejo de comer. O sea, son momentos muy específicos en los que el paciente necesita ayuda hospitalaria para proveer esas necesidades básicas del paciente y ayudarlo a que nuevamente se estabilice y pueda continuar en casa. Pero no tienen que estar encerrados todo el tiempo, ni tienen que estar pues como en un sanatorio, como se creía antes, o en el manicomio, pues las historias de antes, no. Antes lo que nosotros buscamos es, ojalá, lograr la mejor funcionalidad que pueda tener nuestro familiar o el paciente y que pueda tener su vida diaria completamente normal. Que no pueden trabajar, que porque tienen esquizofrenia, ¿lo han escuchado? Sí. Listo, entonces si bien, cuéntanos. No, pero es que ese mismo es más por el estigma de la sociedad hacia ellos. Claro. Pueden trabajar y pueden llegar a ser muy funcionales, pero con el solo hecho de que digan es que ellos sufren esquizofrenia, hasta ahí llega el trabajo. Ay, no, pues por eso mismo, por el estigma que hay sobre la rechazo. Exacto, es que es estigma, También el cine absurdo ha creado mucha
Hay mucho estigma a nivel social y en todos los ámbitos, en el que les decía, les acaba de decir de que deben estar encerrados por siempre en un manicomio, en el que son violentos completamente, en el que no tiene tratamiento o pues que no se puede tratar y lo que no pueden trabajar, sí, o sea, hay mucho estigma, lo que nos comentas de las películas, por ejemplo, ahí, no sé si ustedes saben qué es TECAR, la terapia electroconvulsiva. Es buenísima, pues es un manejo muy bueno en ciertos casos, pero ¿qué nos muestran las películas? Que eso es como si lo estuvieran electrocutando a uno, como que se le van a quebrar los huesos y los dientes, y no tiene absolutamente nada que ver. Yo pienso que esas películas con el contenido, pues incluyéndole miedo respecto a esas cosas, deberían ser como prohibido. Digamos que sí. Sin embargo, ya está, pues la gran mayoría ya están hechas y es muy difícil pues entrar a eso. Lo que nos queda es hacer estos espacios para quitar esos mitos. Que las películas las hacen alejando la realidad de lo que realmente es verdad. Claro, y Totalmente todo, porque si tú miras distorsionada. películas, no solo con TECAR, son películas en las que hay un paciente con un diagnóstico mental, entonces lo muestran como si fuera Lo peor, lo peor, exacto. O cuando muestran en Colombia y tú eres una manta. Cuando tienes solamente manta. Exacto. La gran mayoría de las películas funcionan el 99.9%. Sí, entonces es muy difícil, pero con estos espacios lo que buscamos es aclarar esos mitos, esas ideas que no son tan ciertas y que podamos estar como más tranquilos. El electroshock puede curar. Sí, se llama terapia electroconvulsiva. Eso es lo que antes creíamos que era electroshock. Nos ayuda mucho en momentos muy claros. Por ejemplo, cuando el paciente tiene muchos síntomas positivos que les expliqué ahorita y no nos mejora con el tratamiento, con los medicamentos, nos ayuda mucho en esos momentos. Hay personas que incluso pueden tener esto mensual, como terapias mensuales, y nos ayuda mucho a que los pacientes puedan estar estables. No quiere decir que todos los pacientes tengan que recibirlo o que si lo recibí una vez lo va a tener que seguir recibiendo, pero sea así, sea cada mes, sea una vez en la vida, sea de vez en cuando, es un muy buen tratamiento cuando es necesario. Y tiene efectos secundarios. Algunas veces, pero los efectos secundarios son transitorios, es decir, pueden dar despuesito de la terapia o pueden durar unas semanas en las que va mejorando. Y usualmente luego de la terapia está como dolor de cabeza, de pronto un poquito de malestar en el cuerpo, como de, pues como cuando uno le da como gripita, como malestar un poquito, pero eso se pasa pues rápidamente y ya puede haber, son transitorios, puede haber algunas alteraciones en la memoria que es así, nos mejoran más o menos las primeras semanas. Entonces no es como un daño, no genera un daño realmente, una alteración que va a mejorar y la mejoría que nos trae para el paciente con síntomas es muy buena. Pero Eso. no lo recetan muchos. Depende, sí hay muchos que se hacen acá en Medellín, por ejemplo. Sin embargo, también hay mucho estigma, entonces a veces también uno entra a ofrecerle a las familias, a veces no aceptan, pero sí, sí es muy buen manejo y sí se da. ¿Ha mejorado con el tiempo el electroshock o sigue siendo lo mismo? Todos muy de hace 20 años? La tecnología es hermosa. Exacto, la tecnología es hermosa. Haga de cuenta, antes cuando uno pensaba en una apendicitis, ¿cómo hacían eso? Le daban un pañuelo a los pacientes que mordiera mientras le abrían la barriga de lado a lado para sacarle el apéndice, ¿cierto? Así era hace, no sé, 200 años. Entonces, antes también, eso sí hubo un tiempo en que se pudo haber hecho de una forma más drástica, pero hoy en día todo es diferente, se hace en un quirófano, se hace con sedación, o sea, el paciente no va a sentir absolutamente nada, está bajo supervisión de un anestesiólogo, de un psiquiatra, de jefes de enfermería, de un personal capacitado y es de duración corta. Perdón, Daniela, dentro de un mes esa es la charla, entonces hoy continuamos porque eso no, Ah, la doctora Joana, no, es para que sepa, pero Joana, la doctora Joana ya hoy continuamos porque hay unas preguntas porque nos vamos a Listo. Entonces, para dentro de un mes quedan esas preguntitas. Bueno, entonces, otras, como que eso es del diablo o que los medicamentos nos van a poner zombies. ¿La han escuchado? Sí, sí. Muchos pacientes o muchas familias se rehúsan. Por ejemplo, el TECAR, como estábamos diciendo, por el estigma, pero los medicamentos también, porque tenemos esa creencia de que si yo voy al psiquiatra o si me van a poner un medicamento de psiquiatría, es para dormirme o es para ponerme, pues sí, para doparme. ¿Ustedes qué piensan de eso?
Cuéntame. Yo pienso que es necesario y hay que confiar en el profesional que nos está dando el tratamiento. Igual que iba a decir que los evita mucho la crisis por el costo, Claro. que el costo es muy alto. También. En caso de los medicamentos, pues sí hay que reconocer los primeros días, uno sí se puede sentir un poco mal, pero por algo es los primeros días. Pero son malestares momentáneos que pueden venir acompañados de un gran bienestar. Exacto. Es mejor, pues, aguantarse unas náuseas, pues, por decir lo primero que se me viene a la cabeza, unos 2 o 3 días que vivir con alucinación. Exacto, perdón. ¿Cuál es más fuerte, el esquizoafectivo o la esquizofrenia y cuál es la diferencia? ¿Cuál es? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál se recupera más rápido después del Ah, medicamento? bueno, pero ahorita entonces te respondo esa. Acá entonces en esta parte de los medicamentos, como nos decía pues la psicóloga, digamos que es importante conocer que pueden haber medicamentos que nos pueden generar eventos adversos. Por ejemplo, mareo, o náuseas, o que me quiten el sueño, pero que también son transitorios y que obviamente buscamos siempre el bienestar del paciente. Si en dado un caso pues ya le está generando mucho malestar al paciente, pues ahí es donde en las consultas, en los seguimientos, lo cambiamos, modificamos la dosis o miramos cómo podemos mejorar eso. Venga. Que también tenemos que entender que estos síntomas adversos no solo son causados, digamos, por los medicamentos psiquiátricos, no solo porque esos medicamentos psiquiátricos van a generar efectos secundarios. Por ejemplo, de tomar un antidiarreico puede tener efectos secundarios. No es exactamente porque sea un tratamiento para, en este caso, la esquizofrenia, es porque es para eso. Exacto, y que hasta la acetaminofén hay personas que son alérgicas, o sea, cualquier medicamento puede tener reacciones adversas. Y con lo que dijiste, me parece muy importante porque también podemos decir, es que desde que empezó ese tratamiento, él dejó de trabajar o dejó de ir a estudiar lo que estaba haciendo o empezó a quedarse en la casa. Recuerden los síntomas negativos que les conté también de la esquizofrenia. Entonces, a veces esto que vemos como negativo por los medicamentos no es tanto por el medicamento, sino que igual es el transcurso normal de la enfermedad. Entonces, como la importancia de estos espacios es conocer eso para no echarle como siempre la culpa al medicamento, sino siempre indagar. Claro que puede pasar que de pronto sí esté más dormido de lo normal por el medicamento y por eso me quedo en la cama y no salgo. Obviamente eso lo podemos hablar en las consultas y en los seguimientos, pero lo importante es como no estigmatizar. Ya sabemos todo el estigma que tiene psiquiatría, los tratamientos, los pacientes, no estigmaticemos nosotros mismos nuestros tratamientos que tanto beneficio nos pueden traer. Entonces, entre tantas cosas, no puede trabajar, que eso es del diablo. Entonces, como les dije ahorita, 20 a 25% de los pacientes pueden presentar un solo episodio en la vida de síntomas positivos. Quiere decir que el 80% restante pueden presentar recaídas. ¿A qué se asocian las recaídas de la enfermedad o esos episodios? Pues creo que hay recaídas cuando el paciente no es juicioso con el medicamento. Así es, esa es la principal, cuando no hay una buena adherencia o que los pacientes no se lo toman, aunque muchas veces puede no ser culpa ni siquiera del paciente, porque sabemos que las EPS tienen problemas, pues a veces administrativos para darnos los medicamentos. Sin embargo, esa es la principal. También está, por ejemplo, problemas como o estresores, de pronto alguna dificultad que genere como un desbalance en el paciente. Por ejemplo, se muere el cuidador del paciente o pasa algo grave dentro de la familia. Entonces, como esos altibajos también nos pueden alterar un poquito la estabilidad. Y también el consumo de sustancias. Y acá es muy, muy importante. Como decías ahorita, lo de la patología dual. Hay una alta proporción de pacientes con trastornos mentales que aparte tienen trastorno por uso de sustancias. Y el uso de estas sustancias siempre nos van a afectar, sea porque no permiten que el medicamento, el cuerpo lo absorba de una manera adecuada, o porque simplemente, por ejemplo, hay sustancias que me pueden dar síntomas positivos, por decirlo así. Entonces yo puedo venir bien de mi esquizofrenia, pero consumí algo y empecé a escuchar voces, me desespero, entonces me empiezo a encerrar y es un círculo vicioso. Por eso, esa también es muy importante, evitar el consumo de sustancias en nuestros pacientes y nosotros como familiares acompañándolo también. Perfecto. Sí, doctora,
Hay también recaídas cuando hay en la familia o enfermos o duelen. Esas dificultades familiares desestabilizan. Cuéntame. Si no se toma el medicamento y se le da disuelto en el jugo o en el desayuno, ¿hace la misma función o no? En el caso mío, se lo tengo claro así porque no lo tengo. Sí, digamos que lo ideal es, pues, dentro de este tipo de procesos, es que ellos aprendan también que lo necesitan. Algunas veces es muy difícil, entonces sí se puede dar, pues, como de una manera disuelta. Sí, o también una opción es comentarle a tu psiquiatra esa dificultad. Y a veces una opción que puede ayudar mucho es cambiar por medicamentos inyectables. Ellos lo saben, o sea, ellos pues ya lo saben. A él le colocan una inyección mensual, este negocio no lo quería aplicar. No, no hay forma de llegar. O sea, si dice no, es no. Y los que no, los que son así en pastillitas, se los tienen que dar disueltos. La inyección, ahí mandan paliperidona, no hay forma. Y cada caso es muy independiente y las razones para no tomarlo varían. La recomendación es de pronto, en la medida de lo posible, comentarle al psiquiatra, porque pueden de pronto decir, bueno, apoyemos de psicología y psicología trabajar en las causas de no adherencia. Son como algunas de las cosas que ocurren, aunque no sientes fácil. Es muy difícil, incluso en la mayoría de veces. Por eso estos espacios de psicoeducación, de conocer, pueden, pues, como ayudar en esa parte. Bueno, ahora sí, entonces tengo un diagnóstico de esquizofrenia. Ahora, ¿qué hacemos? Es importante saber que el diagnóstico de esquizofrenia no solamente es del paciente, o sea, lo recibe el paciente, pero es un paciente que hace parte de la sociedad, que hace parte de una familia, que hace parte, pues, como de un núcleo, y como núcleo nosotros debemos interesarnos por él. Los ataques de pánico hacen parte de la esquizofrenia. Los ataques de pánico normalmente hacen parte más de trastornos de ansiedad. Sin embargo, hay pacientes con esquizofrenia que pueden presentar trastornos de ansiedad y podrían presentarlo, pero no quiere decir que sea un síntoma de la esquizofrenia. Entonces, como les decía, el diagnóstico lo recibe el paciente junto a la familia o su núcleo más cercano, y por eso necesitamos e involucra el apoyo de una comunidad y de una sociedad para el pro de nuestros pacientes. Una red de apoyo. Una red de apoyo y un apoyo multidisciplinario por parte del equipo de salud. Lo ideal es tener estos espacios en los que podamos contar entonces con psiquiatra que los pueda seguir, con psicólogo, con un terapeuta ocupacional, con un acompañamiento de muchas personas por el pro del paciente. Un acompañamiento integral. Integral. Sí. Allá. Yo creo que se acabó. Ayudo. No, yo no sé. Yo no sé si, yo creo que esa era la última. Yo Yo creo que esa era la última. creo que está pasando el cursor. Listo, entonces, esto era como, pues, lo que les quería compartir en las diapositivas. Tú me decías que qué diferencia hay de trastorno esquizoafectivo con el de esquizofrenia. ¿Cuál se recupera más rápido con el medicamento? ¿Y cuál es más difícil de tratar? Digamos que eso no es tan sencillo, porque, pues, de decírtelo, o sea, hay personas, como te dije, por ejemplo, con esquizofrenia que solamente presenten una vez un episodio y que tengan una recuperación completa y se tomen sus medicamentos súper bien y estén estable. Como hay personas con un trastorno esquizoafectivo que igual hacen esos episodios cada tanto tiempo y que va a generar, pues, deterioro en la funcionalidad de la persona. Entonces no es tan sencillo decirte, este es más fácil, este es mejor, este se trata así. No. Necesita también tratamiento, necesita también seguimiento, necesita también acompañamiento de las familias. Esto, pues, es similar. ¿Y cuál es la diferencia entre las dos enfermedades? El esquizoafectivo es como, para explicarlo como un punto medio, han escuchado también del trastorno bipolar, ¿cierto? Y de la esquizofrenia. Entonces, en el trastorno bipolar, que está dado, pues, por momentos como que las personas pueden estar deprimidas o muy tristes, o en momentos en que pueden estar maníacos. Maníacos es que están felices, que se creen el rey del mundo, que pueden salir a caminar por horas, que se ganaron la lotería y pues se creen que se ganaron la lotería, entonces gastan plata y compran cosas y regalan hasta lo que no tienen. Esos dos extremos hacen parte, por decirlo así, a grosso modo, del trastorno bipolar. Entonces, en el esquizoafectivo lo que tenemos es pacientes que presentan episodios o psicosis, como los episodios de los síntomas positivos de la esquizofrenia, y también pueden presentar estos episodios del estado de ánimos, que pueden sentirse muy arriba, muy felices, lo que les comentaba, o muy abajo, como un episodio depresivo.
Es como la mitad entre estos dos. Ese es el esquizoafectivo. Listo. Otra pregunta. Con gusto. Perdón, Suéltame. tengo una hermana que está tomando medicamento como hace 30 años y realmente es muy estable hace 20 años. Ella me dice, no, perdón, bien estable hace mucho tiempo estable. Yo con el medicamento. Ella me dice que ya no oye voces. Es verdad que de verdad debemos escuchar voces. Hay pacientes que pueden tener una recuperación completa de no escuchar, por ejemplo, voces. Ya tomo medicamentos. Eso es un trastorno, es una enfermedad que es de por vida. Como dijimos en un punto ahorita, no tiene cura, pero sí tiene tratamiento. Es como la hipertensión, es como sufrir del azúcar, es como sufrir del corazón. A veces son enfermedades que uno no siente. Pues no sé si han escuchado que la hipertensión es una enfermedad silenciosa, algo así, porque la gente no siente absolutamente nada cuando ya está sufriendo de la presión. E igual son enfermedades que se tienen que tratar de por vida, igual la esquizofrenia. Entonces, pueden haber momentos en que esté completamente estable, que no escuche voces, que no vea cosas, que no tenga las ideas delirantes, pero no quiere decir que entonces ya no va a tomar más tratamiento, no. Precisamente para continuar esa estabilidad hay que continuar el tratamiento de por vida. ¿Listo? ¿Cómo pueden haber pacientes que a veces es muy difícil quitarles el delirio, o sea, la idea delirante de que, por ejemplo, es un militar que van a entrar a matarlo, a veces es imposible quitarle esa idea, pero con los medicamentos, con la psicoeducación, con el apoyo de estos espacios, pueden ellos como atenuarla un poquito, entonces ya no permanece escondido debajo de la cama o no le pone madera en la puerta para que nadie entre o salga, sino que es como, bueno, yo creo que sí, soy un militar, pero de pronto no me van a matar. Pues como que la idea se puede adaptar para que pueda tener una vida pues más sencilla el paciente. O lo mismo con las voces, hay pacientes que pueden llegar a reconocer que las voces están, pero es como doctora, ya no, pues ya no me asustan, yo sé que están ahí, pero yo no les paro bolas. Y llegan al punto que, por ejemplo, pueden decir como, es que me están hablando más, es que estoy escuchando más voces, entonces ya incluso ellos, los pacientes empiezan a reconocer cuando pueden aceptarse esas recaídas, porque ya eso es la idea también de estos espacios, que teniendo en cuenta todos estos síntomas que les comento, si en algún punto empiezan a sentir nuevamente ideas extrañas, o que me están persiguiendo, o que me quieren hacer esto, o empiezo a escuchar voces sabiendo que yo ya no escuchaba voces, ahí debemos hablar, ahí debemos decirle al familiar, o buscar pues la cita de control con el psiquiatra y comentar ese tipo de cosas para evitar que llegue la recaída completa. Yo tengo una pregunta que sí me genera mucha inquietud. ¿Cómo son esas voces? ¿Son voces creadas por tu mente, que están literalmente aquí? ¿O son voces que entran por tus oídos y tú las escuchas y como me estás escuchando? Lo que nos dicen los pacientes es que son voces como me están escuchando en este momento. O sea, tú no las escuchas en tu cabeza, aunque pueden haber pacientes que sí lo hagan, pero lo general es que se escucha como una voz de alguien externo. Sí. No es como la voz de la conciencia de uno, la voz interna pues de uno, no, es alguien externo y ya puede ser muy diferente. Usualmente son feas, o sea, o los insultan, o los tratan mal, o les dan órdenes, o puede que hayan voces que los traten hasta bonito, pero son diferentes pues a lo mío, ¿cierto? O sea, se sienten extrañas y diferentes. Y puede ser también una sola voz, pueden ser varias voces, puede ser de hombre, puede ser de mujer, o puedo creer que es un demonio el que me habla, o que es Dios el que me habla. Hay infinidad de formas que puedan aparecer. Sí, dos preguntas. Una, hablaba usted ahorita de tratamiento farmacológico y no farmacológico, ¿sí? Porque es por favor la diferencia. Y otra, ¿cómo detectar tempranamente que se acerca la esquizofrenia o qué preguntas puede hacerse el usuario para identificar que esas voces están en una realidad o están en otra realidad? ¿Cierto? Que son dentro de este campo o están en el campo inconsciente que ellos manejan. Bueno, entonces cuando hablamos de tratamiento farmacológico y no farmacológico, el farmacológico vienen a ser las pastillas que tomamos, la inyección que nos ponen, ahí entraría el TECAR, pues que no es un medicamento, pero hace parte pues como un tratamiento que requiere pues una intervención.
Y están las otras que son las no farmacológicas, que son estas estrategias en las que buscamos que los pacientes aprendan, que las familias aprendan, cuando van a cita con psicólogo, cuando van a cita con terapeuta ocupacional, cuando están en grupos que buscan, por ejemplo, incentivar a la sociedad. Hay grupos que pueden incentivar para bajar el estigma, cuando se les ayuda desde lo laboral a que puedan ser productivos. Entonces, si bien puede haber en algunas personas, digamos, dificultades, hay pacientes que están estudiando algo y por las dificultades de la enfermedad no pueden seguir estudiando esto, o que antes trabajaban y por las dificultades de la enfermedad, digamos, ya no pueden seguir haciendo ese rol. Esa parte no farmacológica es esencial, por ejemplo, cuando se les enseña habilidades en pintura o habilidades en manualidades o otro tipo de habilidades para que el paciente se pueda defender pues, en un futuro. Eso hace parte de todas las estrategias no farmacológicas. Espérame. Y la segunda, entonces, ¿cómo abrir los ojos si veo, pues para saber si esa persona o ese familiar puede presentar, digamos, esquizofrenia, y más si ya tengo en mi familia, digamos, un paciente, o también sirve para saber si el paciente pues está recayendo? Eso de cómo abrir los ojos con una persona, usualmente es cuando empezamos a ver que hay cambios en la forma de ser de la persona. Lo que yo les decía, digamos, yo era social, a mí me gustaba salir a bailar, me gustaba estar en el grupo de fútbol, me gustaba salir los viernes en la tarde a comer helado, era muy amiguera, y de un momento a otro dejé de ir al cine, dejé de ir a rumbear, dejé de ir a jugar fútbol, dejé de hablar con mis amigas de toda la vida, empecé a encerrarme, cambié mi forma de vestir, o empecé a tener como intereses que pueden ser extraños para otras personas. Por ejemplo, empecé a interesarme mucho por los ovnis y empecé a buscar mucho de ovnis y mandé a hacer algo en mi habitación como para intentar escucharlos, o me intereso por, no sé, por cosas de la Tierra que sean diferentes. Entonces, como que pueden empezar a ver cambios en la persona de quién era a quién está en estos momentos. Y puede que ahí todavía no estén ni escuchando voces, ni creyendo cosas diferentes, pero ahí nos está dando avisos de que algo está pasando. Ahí es donde deberíamos como estar pendientes y poder hacer un acercamiento temprano. Y ya si yo tengo mi diagnóstico, lo que les decía, entonces si yo venía completamente bien, por ejemplo, como tu hermana, que digamos ya no está escuchando voces, si en algún punto empezar otra vez a escuchar voces, o que uno ve, o ellos pueden que no nos digan porque también les da miedo, como si venía tan bien y yo empezar a escuchar voces otra vez, entonces lo ocultan, pero si uno empieza a ver que antes era completamente funcional, se bañaba todos los días, iba a hacer sus labores, y de un momento a otro ya van 3 días sin bañarse, no se para de la cama, ya no quiere comer tal cosa, ya empezó a hablar cosas raras. Entonces eso también nos debe llamar la atención a consultar a tiempo. Mira, entonces te voy a preguntar lo de la voz a la inversa, la situación. Una persona normal puede estar en un estado de estrés o algo de ansiedad. Porque yo pensé a él, preocupas uno por el futuro, no necesariamente es un síntoma de ansiedad pues, crónica, porque todos nos preocupamos Sí, claro. por el futuro. Con esta carestía tan brava, pues todos estamos preocupados por el futuro. Mire, doctora, entonces, una persona sana de pronto oyó la voz y se dio cuenta y oyó la voz que venía, alguien le habló de la puerta y no había nadie. No necesariamente tiene que tener el diagnóstico esquizofrénico. No, y más si es en esos momentos. Puede ser temporal esa voz. Por ejemplo, cuando eso pasa, puede pasar, por ejemplo, cuando fallece un ser allegado a uno. Hay personas que dicen que se quedan escuchándolo o que lo han visto, el familiar que falleció, por el momento de estrés, por el momento de lo que tú dices, entonces no estoy durmiendo bien porque pues, se me murió mi pareja hace 3 días, por todo lo que es relacionado, o por ejemplo otro estrés, no sé, una dificultad económica. Eso puede que uno lo altere un poquito, pero no quiere decir que vaya a presentar estos síntomas, que a futuro vaya a tener la enfermedad. Y muchas veces sí puede pasar, no son 17%, ¿cierto? Que las personas pueden presentar, o sea, personas que no tengamos la enfermedad, hasta un 17% pueden presentar, por ejemplo, una alucinación auditiva. Entonces, no sé si les ha pasado que uno puede ir y uno escucha el nombre de uno, que lo llaman a uno, y uno voltea y es como, pues sí, no tenemos ni idea por qué. Puede pasar, pero es algo que no afecta a tu vida, que no está afectando tu conducta, que tú no estás completamente convencido como es que quien me habló y busco por todas partes quién me habló, no. O sea, es algo que pasa y que no te afecta. Puede ser por el Exacto.
Bueno, frente a la pregunta que hacían ahorita la doctora, ¿cómo prevenir una crisis? Pues, ¿cómo estar atento a esos síntomas? Yo pienso que prevenir una primera crisis es imposible. Imposible, ¿por qué? Porque es que estos temas no se hablan abiertamente en la sociedad. Entonces, de esto se habla, o uno se preocupa por estos temas cuando ya le toca a uno que hay en la casa alguien con esquizofrenia. Se interesa uno por estos temas, antes no, antes eso a mi casa, mi familia, ¿cuándo? Eso es por allá, otra gente que no lo conoce. Entonces, cuando ya le toca a uno una crisis de esquizofrenia, y uno se preocupa por aprender como en estos espacios, porque es uno que le enseñan a uno el psiquiatra cuando uno, perdónenme, pero no hay tiempo, no hay tiempo que lo eduquen a uno, el psiquiatra simplemente diagnostica y le da la fórmula y para la caja, porque está el otro ahí, pues hay que atenderlo rápido, entonces no hay tiempo. Entonces estos espacios precisamente es para él, para aprender. Y es aquí donde uno va aprendiendo y uno aprende cuáles son esos primeros síntomas a los cuales hay que estar alerta. Por ejemplo, cuando no duermen, cuando empiezan a no dormir, yo con mi usuario, con mi paciente, todos los días, Mary, ¿vos dormiste bien? Ah, sí, que sí, listo, yo tranquilita. Cuando ya llevaba 2 o 3 días sin dormir, yo volaba para mi psiquiatra. Yo volaba porque ya me conocía a nadie. Yo era usuaria del hospital mental constante. Yo volaba porque yo ya sabía que se venía una crisis y cómo prevenirla. Y entonces, miren qué tan importante es uno como familiar, como usuario, perdón, como cuidador, esa es la palabra, como cuidador, aprender de estos temas. ¿Cuáles son esos primeros síntomas de alerta para no dejar que nuestro usuario entre en crisis? Eso es bien importante. Y por eso hay que venir a estos espacios, por eso tenemos que insistir en estos espacios. Voy a dar una visita parroquial. A pedir un favor inmenso. Nosotros, ustedes, todos nosotros, ya tenemos como la buena suerte de contar con este espacio y conocerlo. ¿Cuántas personas no saben que existimos? Que hay un grupo de esto. Cada que ustedes vayan al psiquiatra, van a ir o a un grupo de psicoeducación donde los atiendan, en la clínica, en el hospital. Hablen con las demás familias y los demás usuarios y cuéntenle que hay este espacio y aquí son bienvenidos. Por favor, conviértase en divulgador. En divulgador. María, la fundadora de Sanar. Yo soy ya vieja porque yo necesitaba ayuda. O sea, yo necesitaba ayuda y no había. Les convirtamos nosotros en ayuda. Este muerto no lo cargo sola. Yo necesito que me ayude. Que me ayude. Y qué mejor ayuda que las mismas familias. Claro. Las mismas entre nosotros, conocernos, conocer tu experiencia, conocer la mía, me ayuda horrible. Cuando yo llegué a conformar a Sanabria, había familias que ya venían con 3, 4, 5 o 10 años con el proceso. Yo apenas empezaba, estaba como la Virgen sin mancha, yo ni saber hacer nada de esas cosas. Entonces, aprendí de las familias aprendí un montón. Y ya podemos dar cátedra, nosotros ya llevamos 20 años en esto. Puedo contar algo corto. Vea, es tanto que uno se involucra en esto. Y le iba mucho a aumentar a reclamar estos medicamentos a mi hermana. Y un día le dio mucha curiosidad al señor de la farmacia. Y me dijo, ¿usted es que tome el medicamento? Y le dije, no, es mi hermana, pero es la que me hace efecto. A uno cuando le sale la closatina, uno se va a poner más cerca. Es muy importante No, eso se llama el síndrome del cuidador. Digamos que de la mano de eso es muy importante porque también en la sociedad en la que nos encontramos, también vemos mucho en los pacientes que cuando empiezan con estos síntomas de que se aíslan, de que dejan de estar con los amigos, de que dejan de salir, muchas veces por la sociedad en la que estamos, repito, entonces para la mamá o la familia es como, no, pues mejor que mi hijo esté acá en la casa a que esté saliendo y quién sabe con las bandas que hay o con las personas que hay afuera, el peligro afuera.
y lo ven como algo positivo a que el hijo se esté aislando, dejó de salir, dejó de ir a entrenos, dejó de compartir. Entonces, por eso estos grupos y estos espacios son tan importantes para entender que a veces no es tan bueno ese tipo de situaciones y que debemos estar pues bien atentos. ¿Te vas a decir algo? Sí, que yo todos mis contactos les he enviado lo de Asanate porque desde que ingresé me ha parecido muy interesante y veo los esfuerzos tan grandes que están haciendo todas las personas que conforman la junta, todos los que nos invitaron y los que estamos acá. Esos esfuerzos tan grandes hay que multiplicar, de que todos mis contactos conozcan esto tan bueno y tan bonito que nos ayuda tanto a todos. Miembros participantes, Sí, Están hablando de las dos. La ciencia, ¿qué posición tiene o qué se piensa como el campo espiritual? O el clima, o una posición de la economía política. pero tú dijiste ciencia espiritual. Bueno, por eso. ¿Cuál es la ¿Qué posición de la relación es ciencia? tan individual? La espiritualidad es fundamental. Doctor, la primera que lo voy a dar de ella. La espiritualidad es una dimensión humana universal. O sea, el ser humano se experimenta espiritualidad. Entiende la espiritualidad como la sensación de trascendencia, que unos lo llamamos Dios, otros lo llaman madre tierra, otros lo llaman el paisaje, otros lo llaman el atardecer, pero es lo que nos produce sensaciones de trascendencia. Eso es indiscutible y es un factor de bienestar. Ahora, si los fenómenos ocurridos en la esquizofrenia pudieran tener un origen espiritual, es algo que actualmente se discute en la medida que muchas veces los síntomas que pueden de la esquizofrenia tienen incluso tintes místicos, que tienen que ver con Dios, el diablo, los ángeles, las energías. Pero hasta ahora lo que se ha demostrado es que probablemente la misma condición médica haga que las áreas del cerebro que experimentan esa trascendencia se alteren y hacen sentir una trascendencia alterada. O sea que más que sea, por ejemplo, porque haya un demonio, una entidad, una energía, es porque lo que uno experimenta como trascendente también se enferma. Y la prueba de que eso también se puede, pues, digamos, tratar es que cuando las personas con esquizofrenia reciben tratamiento, se mejora la percepción anómala de esa trascendencia. Es decir, empiezan a sentir nuevamente lo que usualmente experimentaban, y es, por ejemplo, la sensación bonita o agradable de Dios, de la naturaleza, de los árboles, de todo. Entonces, más que que la espiritualidad sea el origen de la enfermedad afecta a la espiritualidad. Esa es como la posición actual. Listo. Bueno, doctora Daniela, muchísimas gracias. Recuerden, Ay, pues, yo todas tenía una preguntita, pues, Cuéntanos. también muy parecida, pero es como lo de Juan también. Como esas cosas del programa o esas cosas, yo he visto una persona muy cercana que le he visto, ¿será que yo lo sufrí? ¿No será que tiene muchas cositas, ¿verdad? Pues puede ser, pero se sospecha y en psicología, cosas de psicología, sospecha que tiene un consumo, entonces, cuando está con un programa, digo, ¿será que sí? Ahí es muy importante porque si digamos los síntomas estaban antes del consumo o incluso si aparecen pues con el consumo, puede ser por el consumo, puede ser porque también puedan en un futuro pues, tener como la esquizofrenia. Pero es muy importante que si ya te diste cuenta, que se pueda hacer como ese acompañamiento, porque incluso es decirle, el consumo de sustancias afecta en gran medida el cerebro e incluso hay muchas sustancias, por ejemplo la marihuana, que es tan común, nos puede aumentar hasta 6 veces el riesgo de tener esquizofrenia. Entonces no es tan inocua, no es porque sea algo de la naturaleza o de la madre tierra que eso no hace nada, no es tan así. Y si tú estás viendo como esos síntomas en el familiar, qué bueno que le puedas decir al que esté más cercano a él, sea el papá, sea el hermano, sea un hijo, que tú estás viendo eso y que acá aprendiste, por ejemplo, que hay que prestarle atención y que si hay consumo, con mayor razón. Yo también agregaría, pues, como a eso, algo que yo entendí y que me enseñó a Sanape, y era lo que yo no conocía, es que recuerdo que alguna vez en un grupo de personas con esquizofrenia que se reunían entre ellas, creo que era un grupo de teatro, no estoy mal, alguna vez uno de los integrantes le comentó a los compañeros que todos tenían el mismo diagnóstico. Yo me dejé tomar el medicamento. Y recuerdo que la historia fue que todos le dieron y nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque cuando estamos enfermos nos vemos así. O sea que uno que puede saber qué le pasa, ¿cierto? Cuando se enferma,
si ve a un compañero que tiene una misma condición, un mismo diagnóstico, y se da cuenta que él experimenta cosas parecidas, tiene mucho valor que uno se lo diga, vení, algo pasa que te veo diferente. Y la razón es que esa persona puede creer más en vos, que también tienes el diagnóstico. Él dice, si él lo ha cumplido y lo ve, es porque algo tiene que ver. Diferente a cuando te lo dice cualquiera, decimos, la gente no sabe qué es lo que yo estoy experimentando. Pero el mismo colega y el mismo par le dice a uno, eso tiene mucho poder. Por eso el poder no solamente asociado a las familias, sino que las personas también se asocien para poder compartir su propia experiencia. Entonces lo que diría es muy bonito porque vos decís, yo entiendo qué puede pasar y a vos te está pasando parecido. Porque dejar de hacer algo que le gustaba mucho. Sí, sí. Y ahí de ese lado Caprichoso con otras. también están los grupos de apoyo entre pacientes. Entonces, por ejemplo, pacientes que están tan controlados, es muy importante que hablen, pues llevo 10, 15 años con la enfermedad, yo me tomo mis medicamentos, me está yendo muy bien, y que entre los mismos pacientes conozcan estrategias. Por ejemplo, puede llegar un paciente y decir, ay, ve, en el INDER están haciendo tal cosa, ¿por qué no vamos? O en tal escuela nos están dando este apoyo para ir a estudiar, ¿por qué no vamos? Entonces, eso es lo que buscamos también desde esos grupos de apoyo. También tiene que ver con todo como esto que estoy haciendo con la desmotivación, como que ganas de no hacer las actividades que va a hacer. La falta de voluntad que te decía dentro de los síntomas negativos, que las personas lo pueden ver como es perezoso, es que no quiere parar de la cama, es que ya no quiere hacer nada, no lava ni un plato, pero a veces pueden haber esos síntomas que también es importante reconocerlos para intentar generar pues, ayudas o estrategias para mejorar. Y una cosa aparte del medicamento que también sirve para el cerebro es la alimentación. Claro que sí, la actividad física es fundamental también, la actividad física. ¿Listo? Mundialmente indicada. Usted no, sino que nos diga voy tal día y aquí me acerca a saber, usted también voy tal día y las puertas abiertas. Ya ni a mí, No nos vamos a salir de aquí. muchas gracias, esperamos que no tenemos hoy sino agüita filtro de aromática, pueden ponerla en la mano, porque y si otras cosas aprovechamos para contarles, en los espacios con los chicos quedamos que no vamos a dar nada porque muchos tienen distintas situaciones alimenticias, tenemos que ver que cada cual pase, y adicional, pues es como eso, solamente vamos a hacer un evento especial.